episodio de Número Mágico Podcast para analizar todas las incidencias del mejor béisbol del mundo con equipo completo, Karin Ayudi, Andrés Finol, contarles lo que ha pasado esta última semana, desde que Omar López fue presentado formalmente como manager de la selección venezolana para el Clásico Mundial de Béisbol, también el regreso de Eduardo Rodríguez en cuanto a los criollos. Por otro lado, lo que está haciendo Montgomery es descomunal. Bueno, la risa de Karin lo dice todo, voy a dejar que él lo hable, lo diga, lo exprese, porque es alguien que, si alguien lo siente aquí, es Karin. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo estás, Andrea? Un abrazo para los dos, pero sí, de verdad que es sorprendente lo que está lanzando Jordan Montgomery, de que fue cambiado a los Cardenales de San Luis. El día lunes, 9 entradas en blanco, un solo hit permitido. Solamente ha permitido una carrera en las 3 salidas en 25 innings. Solamente ha permitido una carrera desde que llegó a San Luis, de verdad que es otro lanzador y bueno, se encontró con su forma de lanzar. Sí. Bueno, saludos muchachos, ¿cómo están? De verdad que yo creo que se veía venir un poco lo de Jordan Montgomery. Jordan Montgomery de por sí venía pichando bien con los Yankees y al ser cambiado a la Liga Nacional, una liga más de pitchers precisamente, se encuentra con un equipo que aparte va en crecimiento, que está enrachado, con un Albert Pujols que también se está cargando prácticamente ese equipo al hombro en los últimos 30 partidos. Es un equipo que está en racha y eso es lo que yo comentaba anteriormente de los Cardenales de San Luis. Este equipo cuando dice a ganar, gana partidos y se mete en la pelea incluso por ser uno de los favoritos, ¿por qué no? Incluso de playoff. Porque así son los Cardenales de San Luis, saben cómo jugar pelota en los últimos meses de la temporada y saben meterse a playoff. Lo que está haciendo Jordan Montgomery... Que no digan que no se los dijimos. Sí, claro. Lo que está haciendo Jordan Montgomery de verdad es impresionante, pero al mismo tiempo no extraña. Y bueno, ahora, ¿por qué no quedarse como un as del equipo que posiblemente vaya a clasificar a postemporada y vaya incluso a ganar la división central de la Liga Nacional? Claro, en este capítulo también repasaremos las posiciones de cómo están esas divisiones, incluyendo la central de la Liga Nacional, que como decías, Andrés, en este momento dominan los Cardenales por 5 juegos de diferencia sobre Milwaukee. Esto era algo que en la temporada no se había dado. En cierto punto hace mes y medio atrás estaban 4 juegos y medio abajo los Cardenales. Exacto. Lo que te habla del cambio de chip de este equipo después del Juego de las Estrellas, el propio Pujols, que también se ha encendido, Nolan Arenado, que nunca ha dejado de producir, y por supuesto lo que ha hecho Montgomery se ha visto bien reflejado en esta racha de los Cardenales, que ya tienen 7 juegos ganados de forma consecutiva, y estamos viendo cómo este equipo ha ido engranando poco a poco sus piezas, se ha hecho cada vez más peligroso, y está siendo caliente y se ha encendido en el momento que hay que hacerlo, en el momento que tenían que hacerlo para tomar ventaja sobre Milwaukee. No así, creo que ya tengo una sonrisa ahí de Karin y está pensando en los Yankees, que en el momento en el que tienen que mantener esa mano dura, pues... Es que ahí es cuando te das cuenta... Pero han ganado 2 juegos seguidos. Vamos a rescatar eso. Y le ganaron a Max Scherzer, que es importante también. Bueno, las últimas 2 victorias han sido entre 2 buenos lanzadores. Alex Manoah, que es de los mejores lanzadores que tiene Toronto, y ayer a Max Scherzer. De verdad que la victoria ayer ante los Mets era importante, la necesitaba el equipo, de verdad, porque venían muy cabizbajo y ayer se vio un ambiente diferente en el dugout, en el clubhouse, se veía diferente el equipo después de esa victoria el día domingo contra Toronto, que bueno, habían perdido 3 con Toronto, 2 con Tampa, pero esa victoria del día domingo los ayudó, y también el día de ayer, ganarle un partido a Max Scherzer de verdad que siempre es importante. Ahí es cuando te das cuenta... Ahí es cuando te das cuenta también, hablando un poquito del tema de la tabla con los Cardenales de San Luis, que te das cuenta que la diferencia de los Yankees, si bien es cierto es muy alta, tampoco es algo, digamos, imposible de superar. Falta un mes y medio de temporada más o menos todavía, y cuando te das cuenta que los Cardenales de San Luis estaban un mes y medio atrás, 4 o 5 juegos por los Cerveceros de Milwaukee, y hoy ellos tienen 5 juegos de diferencia. Es decir, tuvieron una racha para ganar y al mismo tiempo conseguir ligar que los Cerveceros perdieran partidos para sobreponerse 10 juegos prácticamente, que es la suerte de los Yankees. La suerte que han tenido los Yankees de poder mantener esa ventaja es que eran de 12 partidos,
pero es que Toronto y Tampa tampoco se han enrachado y han tenido una seguidilla de partidos para poderles acercar. O sea, Tampa y Toronto tampoco han jugado bien. Estos partidos contra los Yankees se los ganaron, pero es porque los Yankees vienen mal, pero Toronto y Tampa no venían ganando tampoco su serie. Sí, ese es el punto de diferencia aquí. Creo que ha sido una inconsistencia general de la liga, de la división este, que toda la temporada se había mostrado muy competitiva como se ha mostrado todos estos años. Pero no sé si te has dado cuenta que es un algoritmo que viene sucediendo no esta temporada, sino 2 temporadas, 3 temporadas atrás. Al final de lo que ya viene siendo la temporada regular, los Yankees, por ejemplo, la temporada pasada, fueron con todos los playoffs y bueno, Tampa Bay, que siempre estuvo enrachado, terminó venciéndolos, pero me he dado cuenta Yankees perdió el comodín, Yankees perdió el juego comodín con Boston. Tampa eliminó a los Yankees, fue el año del COVID. Correcto. Sí. Bueno, lo que quiero decir es que en esa división si te vienes dando cuenta, en los últimos meses termina como que de explotar un poco menos, como lo viene siendo, por ejemplo, otras divisiones, que para mí es, repito, la división más pobre de todo el béisbol, la división central de la Liga Nacional, y que viene siendo los Cardenales de San Luis terminan otra vez nuevamente siendo ese equipo ganador, ese equipo contendiente a playoff, ese equipo que te puede dar pelea, incluso los propios Dodgers de Los Ángeles en una serie divisional, ¿por qué no también hablar de los Padres de San Diego en un comodín, etcétera? Sí, es que Cardenales, por ser el tercer campeón divisional, porque los Mets van a ser el del este con mejor récord, los Dodgers del oeste, y les va a tocar jugar el partido comodín. La serie comodín le va a tocar a sería muy interesante ver una serie entre Cardenales de San Luis y los Padres de San Diego si los Padres terminan metiéndose como ese comodín. Va a ser muy interesante, sobre todo tomando en cuenta que uno está ligando los 700 honrones de Albert Pujols y precisamente por eso es que uno quiere ver todavía a Albert Pujols dentro de esta temporada, por lo menos porque no en playoff, unos partidos más. Son 41 partidos los que le faltan a los Cardenales de San Luis para terminar la temporada regular. Son 7 jonrones los que le faltan a Albert Pujols para llegar al club de los 700. Solamente 5 jugadores en la historia, si no me equivoco, han llegado a los 700 jonrones. Ni siquiera Alex Rodríguez lo pudo hacer con 696. Le faltan 3 a Albert Pujols para superar a Alex Rodríguez. Entonces va a ser muy interesante. Fíjese esta matemática. Si Albert Pujols jugara 35 partidos de los 41 que le restan, Albert Pujols solamente tendría que conectar un jonrón cada 7 partidos para poder llegar a los 700. No es una teoría. No es todo loco, pero si uno revisa los números de Pujols, es como le decías, viene encendido desde agosto, pero si tú ves los números en la temporada, él llevaba en toda la temporada, hasta hace una semana, 10 cuadrangulares. Y son 10 lo que necesitaba en el momento que llegó a los 690. Entonces yo decía, en toda la temporada batió 10, le queda un mes y medio, batear 10 lo veo complicado, pero el ritmo que viene, parece que sí, exacto. Es que ese es el punto. Hace una semana, simplemente hace una semana atrás, parecía impensado, ya lo habíamos conversado acá, que parecía algo que no iba a poder lograr, más allá de que es una leyenda y que no necesita esos 700 honrones por su estatus de leyenda que ya consiguió. Sin embargo, parecemos dominicanos ligando el jonrón 700 de Pujols porque es una personalidad que se merece ese reconocimiento, al menos ese hito histórico en su carrera. Otra cosa que leí parecida a la que dices, Andrés, sabemos que él no va a jugar esos 41 partidos que queda, que ha sido aprovechado contra los zurdos esta temporada, que así es como vienen manejando a Pujols, pero precisamente por esa racha, porque está caliente, porque está teniendo unos números excepcionales, ayer su jonrón fue el que dio la victoria, puede que tenga más turnos contra derecho. Y si en teoría juega 25 partidos, lo que le daría unas 100 apariciones al plato, pues podría en esas 100 apariciones, como no, conectar esos 7 cuadrangulares. Ahora viene a ser un escenario real. Esta posibilidad se va a dar de que Pujols conecte esos 700 jonrones y, ¿por qué no? Cardenales de San Luis está abriendo las puertas a unos playoffs, al menos a la serie del comodín, que serían unos 3 partidos, para tener más oportunidades de Pujols de conectar esos cuadrangulares. Sí, el problema también es el factor presión. Todos saben que cuando uno tiene cuando un jugador tiene una meta por lo menos a corto plazo, ¿no? Como fue el caso de Cabrera con los 500 jonrones. ¿Cuánto le costó a Cabrera, que de por sí le estaba costando conectar jonrones? Le está costando aún conectar jonrones.
Imagínense lo que le costó llegar a ese jonrón 500 que muchos lo esperaban. ¿Cuánto le costó por ejemplo, a Alex, creo que fue a Derek Jeter llegar a ese hit 3000, creo? También tomó como que unos 2, 4 días que generalmente Derek Jeter conectaba. Bueno, sí, en el documental lo dijo, él tuvo como 3, 4 días sin dar hit y el último partido en casa, que era el último de 5-5 se fue. Con Tampa, ese día necesitaba dar 3 hits para los 3000 y se fue de 5-5, como lo dice Ana. Exacto. Y 3000 cuadrangular. Hemos visto buena manera de quitarse la presión. Sí. Totalmente. Hemos visto cómo en la historia varios jugadores han tenido esa dificultad porque la presión es un factor importante. A Alex Rodríguez sí recuerdo que también le costó mucho llegar a su jonrón 600. Y al 500 también, los dos. Y al 500 también. Entonces es una presión, creo que natural. Y ya uno dice, ok, Albert Pujol no tiene por qué sentir presión. Tiene 42 años. Esta es su última temporada. Pero evidentemente al estar al estar cerca de un número tan importante en la historia del béisbol como son los 700 jonrones, no debe ser nada fácil. E igualmente él debe sentir presión consigo mismo. Uno puede pensar que es sencillo, ¿no? Quiero hacer mucho hincapié con esto porque uno puede pensar que es sencillo. Son 100 apariciones al plato las que podría tener en 25 partidos y necesita 7 jonrones solamente. En los últimos 30 apariciones al plato ha conectado, creo que son los mismos 7 jonrones. Sí. Entonces, uno pudiera pensar que es sencillo, pero cuando uno está ya ante esa realidad cercana, es complicado y sobre todo para un jugador de 42 años que es todo un veterano, no porque sea un veterano va a dejar de ser difícil, ¿no? Exacto. Está el hecho de que, podemos decirlo, la posibilidad es real. En este punto es real. La semana pasada quizás no parecía, pero eso no quiere decir que sea fácil. Creo que allí tu punto es totalmente válido. No quiere decir que sea fácil, pero si hay alguien que puede hacerlo y que vemos con un ritmo arrollador, es Pujols. Por eso creo que la esperanza está tan viva alrededor de ese tema. Y bueno, ya tendremos mes y medio mes y algo un poquito más de temporada regular para ver si se llega a esa meta. Otra de las cosas que sucedió esta semana fue el regreso de Eduardo Rodríguez a la loma, lanzando muy bien. Y esto es una buena noticia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco más adelante de lo que será el Clásico Mundial de Béisbol y por supuesto nos vamos a enfocar en Venezuela, en Omar López, que ya fue presentado oficialmente. Y este es uno de los brazos, sin duda, con el que él podría contar. Así que deja buenas sensaciones que él regrese y que regrese en buena forma. Sí, ¿qué sucede con ese tema? Eduardo Rodríguez desapareció por razones que aún la prensa no conoce. Razones personales, sí. El propio manager creo que tampoco sabrá, supongo yo, porque se mantuvo siempre muy a la expectativa la situación de Eduardo Rodríguez y el que se perdió, ¿qué? 2 meses de temporada más o menos, o hasta más. Entonces es una situación complicada porque si bien es cierto uno piensa que Eduardo Rodríguez va a volver con todo y le va a ir bien, Eduardo Rodríguez antes de desaparecerse no le estaba yendo bien en la temporada. Exacto. Estaba siendo bateado con contundencia y de manera fácil. Ahora, tocaste tú, Ana, un tema importante, el tema del Clásico Mundial. Para que Eduardo Rodríguez pueda meterse como pitcher de la rotación de Venezuela, que debería, por su estatus, que debería por ser un as prácticamente de los Tigres de Detroit, Eduardo Rodríguez puede serlo, pero ¿qué sucede? Que Omar López, hace unos días, precisamente hablando con nuestro amigo Daniel del Extra Base, estaba en una entrevista y Omar López tocó un tema muy importante, que es el tema del compromiso de los jugadores con la selección de Venezuela, que es un tema que muchos fanáticos han tocado en los últimos clásicos mundiales, sobre todo tomando más en cuenta el último clásico que a Venezuela le fue muy mal y que apenas se pudo meter en la clasificación porque terminó tercero de grupo. Entonces, hay que ver qué tan benefactor vaya a ser para Eduardo Rodríguez el tema del compromiso, tomando en cuenta lo que acaba de pasar con los Tigres de Detroit, y si tiene el mismo compromiso o va a tener el mismo compromiso para jugar con Venezuela. Porque Omar López ha hecho mucho énfasis con ese tema y porque precisamente no se ha querido que los jugadores de Venezuela den como que su participación, digamos, su querer de una vez, como han hecho los jugadores de la selección norteamericana, de decir yo voy a jugar y ya. Eso en Venezuela no va a suceder. Se entiende un poco el tema, como me comentabas tú ayer, Ana, el tema de José Altuve, porque es una personalidad totalmente influyente para la selección de Venezuela, porque es un capitán, porque es un jugador que es todo estrella, pero
no está completamente de acuerdo que los jugadores vayan a decir yo voy a jugar y ya, porque eso lo va a decidir Omar López y así lo hizo ver. Así que quedará a ver precisamente cómo va a ser ese tema del manager con sus jugadores y cuándo va a hacer Omar López el llamado para que sus jugadores precisamente se incorporen a la selección. Sí, él hablaba también en esa entrevista, Andrés, que están planificando los tiempos, la agenda, que aún no van a empezar a llamar a sus jugadores. De hecho, aún él no ha hecho oficial su cuerpo técnico, su equipo. Él lo va a estar dando a conocer más adelante, así que aún no vamos a saber qué jugadores estarán representando a Venezuela. Él tendrá sus criterios y dejó claro que la última palabra la tiene él como manager y se respeta, y creo que eso es algo positivo, porque si alguien puede manejar un clubhouse que sabemos que va a estar lleno de estrellas, como es el venezolano, también precisamente es Omar López. Creo que esto da una muy buena referencia para armar el equipo venezolano. Cosa que me llamó la atención con Mar de Rosa en el caso de la selección estadounidense, que sabemos se ha plagado de estrellas, los nombres son espectaculares, dan a conocer o dan el golpe sobre la mesa diciendo vamos por esto, vamos a competir, pero resulta que es llamativa la selección de su manager, que en este momento es un presentador de televisión que sí fue un jugador y que por eso conoce muy bien el juego a profundidad, porque fue jugador. Sin embargo, no ha tenido esta misma experiencia como manager. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto y si podría afectar positiva o negativamente la participación de Estados Unidos no tener un timonel con una experiencia ya garantizada. He leído mucho sobre ese tema y de verdad que aquí en Estados Unidos están muy contentos con la designación de Mar de Rosa. Dicen que es una persona que está muy preparada, que se ha venido preparando para el trabajo, que ha estudiado, que está, como lo decías, es presentador en MLB Network, y que es una persona que estaba muy preparada y que se merecía ser el puesto de manager porque se ha estado preparando para eso, y que es una persona que puede llevar muy bien este equipo, que conoce a los jugadores, pudo jugar con alguno de ellos porque se retiró hace muy poco, hasta hace muy poco fue jugador, y de verdad dicen que es una buena escogencia y que era el indicado. Ahora, como lo dices tú, habrá que ver en el momento del clásico, de cómo va a llevar el juego, de la inexperiencia que él tiene, pero por todo lo que he leído y por lo que sea y lo que he visto aquí, tanto de periodistas como de algunos jugadores, está muy contento con la asignación de Mar de Rosa. El detalle está ahí, digamos, el problema o la incertidumbre, mejor dicho, radica en que lo mismo pensaba Venezuela sobre el caso de Omar Vizquel en el Clásico Mundial pasado. Omar Vizquel, claro, evidentemente un jugadorazo, una estrella de todos los tiempos para Venezuela, para nosotros incluso hasta un All-Star, un todos estrellas del propio Cooperstown. Pero, ¿qué sucede con Omar Vizquel? Omar Vizquel no tenía la experiencia para ser un técnico, no tenía la experiencia de un técnico, y que en él caiga una responsabilidad tan grande para ser manager de un clásico mundial, creo que fue demasiado, y fue por lo cual incluso muchas personas piensan que Venezuela no terminó de cuajar precisamente en ese clásico mundial. Venezuela fue apaleado por Dominicana, fue apaleado también por los Estados Unidos, perdió e incluso quedó en el tercer lugar del grupo, como lo dije anteriormente. Entonces, yo no sé qué tanto vaya a beneficiar Mar de Rosa a los Estados Unidos. Creo que habría que precisamente esperar, pero hay algo que es cierto. Los jugadores de Estados Unidos se han manifestado desde hace ya 2 meses más o menos para decir yo voy a jugar el clásico. El primero fue Mike Trout y de ahí para adelante han sido puras estrellas las que se han llamado. Precisamente el último hace unos 2 días fue Cedric Mullins, que es un jugadorazo de los Orioles de Baltimore, y que si bien es cierto, te voy a dar también mi punto de vista sobre este tema, sobre Cedric. Ya Estados Unidos tiene tanto potencial de jugadores para meterse en el Clásico Mundial, que evidentemente el decir yo voy a jugar, tampoco sé qué tan bueno puede hacer eso para el equipo, porque va a haber un conflicto, pienso yo, por quiénes van a jugar en verdad, porque eso lo va a decidir el manager, y quiénes van a ser banca. Yo por lo menos yo no me imagino a un Cedric Mullins jugando en el titular. ¿Me entiendes? Yo creo que eso va también vamos a esperar cómo va a terminar precisamente ese roster, pero creo que también es por eso que el propio Omar López no lo ha querido hacer con Venezuela. No le ha dado ese, digamos,
ese derecho a los jugadores de decir, mira, postúlate que vas a jugar, porque son muchos los jugadores de Venezuela que pueden. Por ejemplo, en la receptoría tenemos 3 grandes catchers como son Salvador Pérez, Wilson Contreras, William Contreras. Imagínate tú si los 3 se pusieran como titulares. Va a ser complicado ese tema y vamos a ver cómo se van a manejar ese conflicto. En el caso de Venezuela podría ser uno receptor, uno designado y Salvador el primera base. Exacto, pero cuando tú dices primera base, también tienes a un primera base que puede ser Jesús Aguilar. Sí. O también te puedes poner... Yo prefiero a Salvador Pérez que a Jesús Aguilar. No, claro, pero también tienes otra opción. Tienes también a Eugenio Suárez, que puedes ponerlos en primera base, y en tercera base puedes poner a un Eduardo Escobar. O sea, tienes tantas opciones que por eso la verdad es que el conflicto en este caso es positivo, porque tienes para elegir. Es un conflicto positivo, pero es la misma pregunta que se hacen incluso fanáticos aquí en los Estados Unidos. Aquí estamos llamando, los jugadores se están postulando ellos solos y en verdad no se sabe cómo va a ser el roster. Una cosa es el único caso de que va a haber conflicto con Cedric Mullin, porque los otros que dijeron que van a jugar son los titulares. Claro, sin duda alguna se los pone en su posición. El único es Cedric Mullin, que si sale Mookie Betts, sale Aaron Judge, a decir que van a jugar ellos, Cedric Mullin obviamente no será parte del equipo titular. Exacto, correcto. Sí, que todo quedará a ver precisamente en los próximos días, semanas, a ver qué pasa por fin con el equipo de los Estados Unidos, que ya prácticamente está listo, porque estamos hablando que le faltan 2 jugadores de titular y la banca. Se han ya postulado unos 7, 8 jugadores. Y los lanzadores. También queda como cuota pendiente, ¿no? Pero creo que podemos ir repasando, Andrés, no sé si tienes allí a la mano las tablas de posiciones. Rápido quería hablar de Oswaldo Cabrera, hay que decirlo. Claro. Correcto. Oswaldo Cabrera que debutó con los Yankees, que en esa mala racha los Yankees subieron tanto a Oswaldo Cabrera como a Florial en busca de una chispa, de algo diferente. Cabrera todavía no ha despertado con el bate, no ha respondido, pero defensivamente ha hecho unas jugadas espectaculares en el right field, robando un jonrón en tercera base, y es el primer jugador en debutar con los Yankees en 3 días seguidos, sus 3 primeros partidos, jugar 3 posiciones diferentes, tercera, campo corto y right field. De verdad que es impresionante, juega muy bien todas las posiciones y es una chispa nueva que ha traído el equipo y de verdad que ha congeniado muy bien con el resto de los jugadores. Ahora, ¿tú crees, Karim, que pudiera ser bajado? Porque se dice también la posibilidad de que lo más probable es que Oswaldo Cabrera sea bajado nuevamente a AAA, porque Aaron Boone tiene una presión infinita sobre lo que puede ser precisamente Oswaldo Cabrera con el guante, que ha sido magistral, pero con el bate no ha funcionado del todo. Si bien es cierto, solamente lleva 22 turnos al bate, de los 22 lleva solamente conectado 3 hits, de ellos un doblete, pero también tienes muchos jugadores en la banca que están esperando también por batear. Y los Yankees necesitan eso, un bate oportuno, un bate que te dé chispa. El problema es ese, que todos los bateadores de los Yankees estaban bateando las últimas 2 semanas por debajo de los 180 puntos. Entonces, Cabrera no te está bateando al igual que los otros, pero te está jugando una muy buena defensa en varias posiciones. Porque si tú ves todos estos partidos, lo ha jugado segunda, ha jugado campo corto, ha jugado tercera, ha jugado perfil, lo ha rotado constantemente, buscando darle descanso a los jugadores. Y lo otro que te da es que un bateador que es ambidiestro. O sea, que en cualquier partido lo puedes poner porque te va a tirar la zurda, te va a tirar la derecha y te aporta eso. Entonces, no lo veo bajándolo porque el roster en septiembre expande y necesitan un jugador así, necesitan esa chispa porque Gleyber Torres no estaba bateando. Josh Donaldson dio el jonrón para el Grand Slam contra Toronto para ganar, pero de resto no ha sido tampoco oportuno. Entonces están moviendo mucho a George, a Florial sí no le han dado el chance, para mí ese sí puede ser el que baje, pero a Cabrera por su versatilidad no lo veo que lo bajen, y al que sí puede ser que no haga el roster y en cualquier momento le den asignación es a Marwin González, que Oswaldo Cabrera te está haciendo el trabajo que hace Marwin, te juega todas las posiciones, pero Marwin tampoco ha bateado últimamente, no ha respondido cuando ha sido llamado titular. Claro. Exacto, es que señalar solamente a Oswaldo Cabrera por falta de producción, hay muchos a quienes señalar en ese line-up. Exacto. En realidad, si hablamos de ofensiva... Las últimas 2 semanas, Gleyber Torres tuvo por lo menos 5 turnos importantes con gente en base, con base llena y no respondió. Lo mismo Aaron Hicks. Entonces, y Aaron Hicks desde que subió Cabrera y Florial no ha jugado más. Entonces, claro, muy difícilmente, yo veo muy difícil que de verdad bajen Oswaldo Cabrera. Hay que darle chance. En cualquier momento esté con el bate y se va a ganar el puesto.
Yo digo que Osvaldo Cabrera se ha ganado el puesto de titular prácticamente, o por lo menos en el equipo, a fuerza precisamente de sus jugadas. O sea, estamos viendo que está haciendo jugadas a los Jeter. Es una locura lo que está haciendo Osvaldo Cabrera. Sí, Porque hizo dos lo ha hecho en el jugadas. short, lo ha hecho en tercera, lo ha hecho en el right field, en las tres. Hizo dos jugadas increíbles en el right field, después se lanzó una en el short. No, primero se lanzó una en tercera que fue la que me recordó más a Jeter. Esa jugada de Jeter icónica con los Atléticos de Oakland. Muy parecida, evidentemente no tan, no tan digamos, dolorosa para el caso de Cabrera, pero muy parecida, jugando un infield de lujo. Me ha sorprendido mucho, incluso la prensa neoyorquina está sorprendido, está muy entusiasmado con lo que puede hacer Osvaldo Cabrera para los Yankees, porque el detalle está en que Osvaldo Cabrera se le ve esa chispa de Yankee, y cuando uno habla de esa chispa de Yankee es algo real. Hay un jugador, cuando tú ves a un jugador de los Yankees, tú sabes que ese jugador va a ser un auténtico Yankee cuando juega con el corazón, cuando se mete mucho en el papel, cuando te juega todas las posiciones y todas las posiciones te las juega de la misma manera, así con la misma intensidad. Algo parecido a lo que hace Ronald Acuña. No ha demostrado que le pega jugar con los Yankees. No, sí. Parece un jugador incluso que tuviera temporada jugando con el equipo. Correcto. Y te llama mucho la atención porque la madurez que tiene Osvaldo Cabrera, por lo menos lo que muestra en sus primeras de cambio, va a ser muy importante para Aaron Boone, para precisamente esa elección que tienen que hacer próximamente. ¿Lo bajo o lo dejo? Pero la madurez de Osvaldo Cabrera es lo que lo puede ayudar, sobre todo con todo lo que ha hecho, como te digo, en los jardines y también en el infield. Creo que ha evidenciado que suma. El que está cerca por volver el día jueves, que es Giancarlo Stanton. El día jueves regresa Stanton y para mí es Florial, o también el mismo Warwin, como te lo decía, lo pueden poner en asignación. Claro. Es un pelotero que ha demostrado en estos pocos partidos que te va a sumar, y es esa versatilidad a la que también le hace falta a un manager con tanta presión como Aaron Boone, que pueda jugar un poco con los suyos y que luego cuando se prenda con el bate, pues ahí es donde tendrás el paquete completo con Osvaldo Cabrera y lo bien que ha hecho su trabajo en estos últimos partidos. Bueno, tienes que darlo todo porque sabemos que una oportunidad, y con los Yankees, una oportunidad en Grandes Ligas es a tiempo reducido, pero con los Yankees es como una bomba de tiempo, se puede acabar en cualquier instante, no te das cuenta, incluso cuando peloteros están en su buen momento, pasó con Miguel Andújar, que también tenía buenos momentos con los Yankees y luego lo bajaban. Las oportunidades cuando se trata de los Yankees son reducidas, así que me alegra verlo dando todo. El problema de Andújar fue su primer año, que llegó segundo en el novato del año, tuvo casi 100 empujadas, casi 300 de averaje, pero su problema fue después las lesiones. El siguiente año se lesiona, se pierde la temporada, y después cuando las lesiones y cuando fue subido no volvió a ser ese mismo bateador. En AAA sigue bateando, pero cada vez que los Yankees lo suben y le dan la oportunidad, nunca ha respondido, y como lo dice, le pega la presión. Le pega la presión. Y no lo ha hecho. Sí. Chicos, un tema también importante que quería tocar, precisamente para darte a ti, Ana, el pase con las tablas, porque no las tengo a mano, pero quisiera hablar un poco sobre los Guardians. Ese equipo me ha sorprendido en las últimas semanas, sobre todo por lo que está haciendo también Andrés Giménez. Andrés Giménez es un venezolano que está dando todo por el equipo, es prácticamente el hombre que se ha llevado también el equipo al hombro. Y para mí, hablar también sobre el clásico, para mí sería el shortstop titular de los Yankees para el clásico, incluso por encima de Gleyber Torres o de cualquier otro jugador. Ya lo demostró en los últimos años que no es campo corto. Para mí tiene que ser Andrés Giménez. ¿Por qué? Por su defensa y por su bate. Y por cómo está Gleyber Torres, que no tiene una buena defensa y que no está bateando, ahorita Andrés Giménez es mucho mejor opción que él, sin duda alguna. Sí, los Guardians están ahorita líderes de la división central de la Liga Americana, por encima de los Mellizos de Minnesota, que habían tratado de estabilizarse medianamente en la temporada, que habían tratado de mantenerse líderes, pero los Mellizos no tienen el pichón necesario para mantenerse, para mí. Correcto. En esa división. Tienen mucho bate. Que la decepción del año. Sí, tienen mucho bate, pero el pichón no te ayuda. Y lamentablemente, bueno, para ellos, los Guardians han ganado una cantidad de partidos importantes en las últimas semanas, bateando por encima incluso de 400 en una semana, creo, no recuerdo, creo que fue la semana en la que Andrés Giménez batió 2 o 3 honrones, no me acuerdo bien, pero hubo una semana incluso en el último mes que los Guardians, el bateo general de los Guardians batió más de 400. Entonces, te habla mucho incluso de la ofensiva, del poder ofensivo que está teniendo el equipo de Cleveland,
para llevarse precisamente esa división y por qué no también dar la pelea, prácticamente algo parecido como lo que está haciendo San Luis en la división central de la Liga Nacional. Son equipos que van a tener que ser ese equipo que se conforme con la serie del comodín, porque va a ser el peor de los tres ganadores si se quedan con la división. Y es cierto, Andrés, lo que dices, que va a ser interesante ver al equipo de Cleveland, quizás con Toronto, quizás con Seattle, no sabemos con quién será ese cruce, pero va a ser interesante lo que muestren. Y lo que comentaban sobre Andrés Giménez es impresionante y creo que es su temporada de consagración y consolidación en las mayores. Andrés Giménez no está aquí por primera vez, pero es la primera vez que muestra completamente su potencial. Una defensa de élite y el bateo que es el segundo mejor promedio después de Luis Arraez en la Liga Americana. Ha sido consistente con esas dos garantías durante toda la temporada, tanto en su bateo como a la defensiva. Sí, de verdad que lo mejor que le pudo pasar a Andrés Giménez, creo que incluso le dio un plus más de confianza, fue llegar a ese All-Star Game. Lo mejor que le pudo pasar a Andrés Giménez fue llegar a ese All-Star Game y sobre todo hacer una gran jugada en ese All-Star Game, porque le dio una confianza increíble después de la primera mitad de temporada, que Andrés Giménez ha jugado incluso mejor en el infield, que ya de por sí venía jugando bien y ha bateado más. Mira, el manager de los Guardians le dio hasta la oportunidad de ser cuarto bate y no ha defraudado a Andrés Giménez. Dio en un partido 2 jonrones siendo cuarto bate. No es algo que a uno se esperaba, ¿no? Y que lo haga Andrés Giménez, siendo también prácticamente un novato, porque si bien es cierto ya había debutado, pero Andrés Giménez es un jugador muy joven, te habla también de lo que puede ser el futuro de este jugador, incluso porque no también posiblemente cambiado temporadas más adelante para un equipo mejor, ¿por qué no? Todo depende de cómo vaya el futuro de los Guardians, por supuesto. Así es, y les voy a contar entonces cómo van las posiciones en este momento en el este de la Americana. Sabemos que los Yankees mantienen ventaja actualmente de 8 partidos sobre Tampa Bay, que está segundo, y luego Toronto, cerca los Orioles de Baltimore, que también están jugando muy buena pelota. Tú hablabas de Cedric Mullins. Cedric Mullins es una de las almas especiales de este equipo, y hay que tenerlo allí en seguimiento. Lo que está haciendo Baltimore ya es la gran sorpresa de la temporada y creo que aún hay que aplaudirlo por la garra que tiene este equipo. En el oeste de la Liga Americana, Houston con una ventaja muy cómoda, un récord de 78 victorias y 45 derrotas, 11.5 juegos sobre Seattle, así que vemos a Houston allí muy cómodo y actualmente con el mejor récord de la Liga Americana. Luego en la central, como bien lo decías, Andrés, Cleveland tiene el primer lugar, pero apenas por 2 partidos. Y aquí se va a probar la consistencia de Minnesota y de Cleveland hasta el final de campaña, porque no han sido los equipos más consistentes durante todo el año. Apenas están por encima de 500. Entonces, sí, habrá que ver cómo se da esta lucha hasta el final. Sí, el detalle está en, como te decía anteriormente, Ana. Cleveland se parece mucho a lo que está haciendo San Luis. San Luis tenía una diferencia por debajo de 5 juegos de los Brewers, de los cerveceros, y de la misma manera lo estaba pasando también a Cleveland. Cleveland estaba por debajo de Minnesota 5 o 6 juegos y mira dónde está ahora. Entonces eso creo que es lo más interesante, ¿no? Que van a seguir aumentando su racha siempre y cuando el equipo se mantenga a flote, ¿no? Así es, y ya pasando a la Liga Nacional, los Dodgers, caso conocido por todos, el mejor récord de las grandes ligas, lo tienen el equipo de Los Ángeles, primero en su división, luego 17 juegos debajo están los Padres. San Francisco creo que ya puede darse por eliminado de la conversación, salvo que entren en una racha milagrosa. Y una de las divisiones que más me llama la atención, una de mis favoritas, es la del este de la Nacional, con los Mets liderando apenas por encima de 3 juegos sobre Atlanta. Atlanta, que creo que va a ser el comodín más difícil de enfrentar en toda la postemporada. Si es que, bueno, finaliza en el segundo lugar, porque 3 juegos tampoco es diferencia tan grande, aunque cuando vemos a los Mets creemos que van a mantenerse en esa consistencia y que se quedarán con el primer lugar. Pero también están los Phillies, que en este momento están en puestos de comodín, los Phillies de Filadelfia. Y luego la central que hemos comentado durante todo el programa, con San Luis en el primer lugar con 5 juegos de ventaja sobre Milwaukee. ¿Qué ha pasado con este equipo de Milwaukee que se veía tan seguro y confiado durante toda la temporada, pero lo veníamos hablando? El picheo pues en sí mismo no iba a ser suficiente y pues ha bajado la producción del equipo de Milwaukee, y sabemos que en la división central
de la Nacional. Solamente va a octubre el ganador, así que será Milwaukee o San Luis. Sí, Milwaukee, que su problema durante las últimas temporadas siempre ha sido el bateo. Muy pobre ofensiva. Tienen una gran rotación, como lo decíamos, con Colin Burns, Brandon Woodruff, Freddy Peralta, pero más de ahí no tienen, porque el bateo no les responde, no batean. Y bueno, de verdad sorprendente lo de Hader, cómo fue cambiado a los Padres de San Diego y tiene una efectividad por encima de 16 que 16. Los padres van a darle un descanso por un tiempo y por los momentos no será el cerrado del equipo, pero de verdad que sorprende el bajo rendimiento de Josh Hader desde que fue cambiado a San Diego. Hablando del comodín, tenemos a Tampa Bay en el primer puesto de la Liga Americana, luego Toronto y por último Seattle, y en el cuarto lugar, allí cerquita, está el equipo de los Orioles de Baltimore a 2.5 juegos de distancia. Parece irreal, pero podría pasar porque la pelota es redonda y las sorpresas están a la vuelta de la esquina. Ya en la Liga Nacional, en el comodín, el primer lugar lo tienen los Bravos, luego Filadelfia y por último está San Diego. Allí cerca están los Cerveceros de Milwaukee, a solamente un juego y medio de diferencia de los Padres. Y bueno, creo que San Diego quedándose fuera sería el fracaso rotundo de la temporada. Ya sabemos que a este equipo le ha pasado de todo. Ahora viene como cereza al pastel lo de Hader. Es el mismo problema de San Diego desde 2-3 temporadas atrás. Un equipazo, sorprenden, te dicen que sí van a ganar, pero a la hora del té no clasifican o se les complica la tarea de clasificar. Sí. Y es rotundamente un fracaso. Yo creo que este equipo me recuerda mucho haciendo un cambio aquí rotundo, muy brusco con respecto al deporte. Los Padres de San Diego me recuerdan mucho al Manchester United. Invierten, vuelven a invertir, pero no ganan nada. Entonces, de verdad que no sé qué vaya a pasar con los Padres de San Diego, sobre todo teniendo en cuenta que Juan Soto está en ese equipo. Y también va a ser muy interesante si este equipo no termina de clasificar a postemporada. ¿Qué va a hacer Juan Soto si los Padres le ofrecen una extensión de contrato tan increíble? No sé qué tanto. El proyecto está dado. Creo que San Diego ha tenido muy mala fortuna con sus incorporaciones porque han sabido invertir, pero lastimosamente no han dado los resultados que ellos esperaban. Pero por nombres el proyecto tiene calidad, profundidad y contundencia. El hecho es que los peloteros tienen que responder conforme a las responsabilidades que les han sido dadas. Ellos tienen a Soto por 2 años y medio. Para mí esperarán este año y el año que viene a ver cómo funciona el equipo. De no irles bien, el último año posiblemente de nuevo cambien a Soto para recuperar algunos prospectos que ellos dieron por Soto. Para mí esa va a ser el camino que va a tomar San Diego. Así que así tenemos la situación en este punto de la temporada, con los Padres en el tercer puesto del comodín de la Liga Nacional, seguidos de cerca por los Cerveceros de Milwaukee, que perdieron el primer lugar de su división ante unos encendidos Cardenales de San Luis en la Liga Americana. El hecho es que están súper cerquita los Orioles de Baltimore. Aún queda una semana de agosto y todo el mes de septiembre, que creo que estará lleno de emociones. Y quiero conocer sus conclusiones para ya finalizar este episodio de Número Mágico, chicos. Bueno, antes de finalizar, también quería hacer un recordatorio porque la última semana de septiembre y la primera semana de octubre se va a dar en la ronda clasificatoria para los últimos equipos que van a jugar el Clásico Mundial de Béisbol, las últimas selecciones. Recuerden que el Clásico Mundial de Béisbol tiene 4 grupos y cada grupo va a tener un nuevo integrante que se va a dar a conocer en esta ronda de clasificaciones. Esta ronda de clasificaciones va a ser jugada precisamente por equipos de América, Asia, África y Oceanía, los 4 continentes. Por ejemplo, hablar de América, estamos hablando de Brasil y Nicaragua, que va a jugar en un grupo. También en el otro grupo va a estar Panamá. Hablar de Asia, va a jugar Filipinas y Pakistán. Pakistán en el grupo A y Filipinas en el grupo B. Hablar de Europa va a estar Reino Unido, que para mí puede dar sorpresa porque recuerden que Reino Unido tiene una gran colonia británica aquí en los Estados Unidos y pueden llevarse una gran cantidad de jugadores de ligas menores, ¿por qué no? Y pueden dar pelea. También va a jugar Francia, el cual el manager va a ser Bruce Bochy, un todoterreno, un veterano del béisbol de las grandes ligas, múltiple campeón con los Gigantes de San Francisco, así que también va a ser interesante qué jugadores se pudiera llevar Bruce Bochy para esa ronda de clasificaciones. También va a estar jugando Nueva Zelanda por la parte de Oceanía en el grupo B.
Entonces, bueno, va a ser interesante. Si me preguntan a mí para conclusiones finales, creo que España también va a jugar por Europa en el grupo A. Y creo que va precisamente de esos 4 clasificados pudieran estar, Bruce Bochy pudiera llevar a clasificar a Francia. Me llama también mucho la atención Nicaragua porque es un conocedor también de béisbol, pudiera también meterse en ese clásico mundial. España, porque ya tiene experiencia en clásicos mundiales e incluso jugó con Venezuela un partidazo en el clásico mundial de 2013. España, que por cierto también tiene muchos jugadores venezolanos, pero con descendencia española que pueden hacer el trabajo por el equipo ibérico, ¿no? Y también hablar sobre el caso en el grupo B, si no me equivoco, también está Panamá. Panamá también, que es un conocedor total de béisbol, que tiene jugadores en grandes ligas, que tiene también jugadores en ligas menores y que también pudieran ser una sorpresa grata para el Clásico Mundial que está por venir el próximo mes de febrero del 2023. Marzo, correcto. Sí. Marzo. Antes era en febrero, ahora va a ser en marzo. Sí, correcto. Karin, ¿algo que quieras acotar al final? No, de verdad que, como decía, estar pendiente a ver de las peleas que van a entrar en las divisiones, si los Yankees se mantienen, si los Mets pueden aguantar la pelea que le está armando de verdad el equipo de Atlanta, porque las últimas semanas Atlanta viene jugando muy bien y se les viene acercando. Y las peleas del comodín, que está muy cerrada, aquí va a ser ese primer, segundo y tercero, porque se han estado rotando constantemente, no ha habido un equipo que, bueno, Atlanta y los Mets que pudieran ser en los que están ya prácticamente entre la división y el primer comodín de la nacional, pero en la americana, lo que es Tampa, Toronto, Seattle y el mismo Baltimore, como decía, hasta 2 juegos y medio, no es mucha la diferencia, y entre ellos hasta el último día no se definirá quién será el primero, el segundo y el tercero de ese comodín. Y es importante porque el primero y el segundo se enfrentan entre ellos y el tercero va contra el campeón divisional. A estar pendiente entonces de esos choques que nos deja la pelea por el comodín y por supuesto lo que puede hacer Albert Pujols esta semana de cara a esa cifra histórica de los 700 jonrones. Muchas gracias por estar con nosotros, por disfrutarse ese episodio tanto como nosotros. Recuerden, pueden dejarnos sus comentarios, pueden dejarnos sugerencias, lo que ustedes deseen. Estamos aquí para hablar de pelota, para analizar el mejor béisbol del mundo y compartirlo con cada uno de ustedes. Hasta la próxima, chicos. Gracias. Hasta luego.